Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a ver lo que es la función cuadrática y sus 4 elementos básicos. Pero antes quiero hacer un repaso de lo que es el plano cartesiano, ¿sí? Es un repaso muy rápido porque esto está en otro video que habla sobre el plano cartesiano y las coordenadas. Bien, recordemos que el plano cartesiano es un espacio, ¿sí? En el cual encontramos dos ejes, el eje X y el eje Y. En cada eje se van a representar absolutamente todos los números reales, ¿sí? Los números enteros, los números decimales, ya sea finitos, infinitos, periódicos, infinitos no periódicos, en fin, ¿sí? Todos esos valores vamos a encontrar tanto en el eje X como en el eje Y. Bien, si nosotros nos enfocamos en el eje X y vamos yendo de izquierda a derecha, vamos a pasar desde todos los infinitos números negativos hasta el 0 y de ahí hacia los valores positivos hasta los infinitos valores positivos. Y si nos enfocamos en el eje X y comenzamos a ir de abajo hacia arriba, vamos a estar yendo desde los infinitos números negativos hacia arriba hasta el 0 y de ahí seguimos por los valores positivos hasta los infinitos valores positivos. Bien, recordemos que el plano cartesiano, mejor dicho, en el plano cartesiano nosotros podemos dibujar todos los puntos que querramos, ¿sí? Pero, ¿cómo indicamos la ubicación de un punto? Bueno, habíamos visto que necesitábamos una coordenada que se expresa de esta forma, X, Y, ¿sí? Eso quiere decir que X va a ser un valor del eje X e Y va a ser un valor del eje Y. Por ejemplo, la coordenada 4,1. Bien, tenemos 4, es el valor que está en el eje X, 1 es el valor que está en el eje y si marcamos rectas, ¿sí? De forma horizontal así y de forma vertical, se van a encontrar en un punto. Ese punto es el que está indicando la coordenada. Bien, quiero hacer una última observación que está en el video anterior del plano cartesiano, ¿sí? Recordemos que si estamos caminando, por decirlo así, en el eje X, todos los puntos que marquemos en el eje X, siempre la Y va a valer 0, ¿sí? No importa en qué punto esté situado, mientras sea en el eje X, la Y siempre, siempre, siempre va a valer 0, ¿sí? Y al revés, si yo estoy situada en el eje Y, siempre que esté situada en el eje Y, todos los puntos que coloque en este eje, siempre, siempre, siempre la X va a valer 0. Bien, ahora veamos y repasemos lo que era una función, ¿sí? Vamos a ver qué es una función. Primero que nada, recordemos lo que era la coordenada, que es X, punto y coma Y, ¿sí? Es un valor del eje X, punto y coma, un valor del eje Y. Bien, ahora, fíjense, anteriormente, en el ejemplo anterior, yo había elegido cualquier valor, es decir, por ejemplo, yo elijo el valor de X que sea 3 y el valor de Y que sea 2. O puedo elegir que el valor de X sea 4 y el valor de Y sea menos 5, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahora las cosas van a cambiar. Ahora yo voy a seleccionar un valor de X, pero conforme al valor que seleccione de X, recién ahí voy a obtener el valor de Y. No es que yo elijo este y elijo este, yo solo voy a elegir el X y de ahí me va a dar un valor en Y. ¿Eso qué quiere decir? Que la Y va a depender del valor de X. Esto es una función, ¿sí? Una función es cuando un valor depende del otro. En este caso, Y depende del valor de X. Esto quiere decir que Y es función de X. Bien, esto quiere decir que yo elijo
un valor de x, lo voy a meter en una fórmula, ¿sí? O sea, por decirlo así nomás, lo voy a meter en un generador de valores y, en una máquina que me va a generar valores y. Y esa máquina, es decir, esa fórmula, me va a devolver estos valores de y. Va de nuevo. Yo elijo mi valor de x, lo pongo en la máquina generadora de valores y me devuelve un valor en y, ¿sí? Todo esto se da gracias a una fórmula que llamamos f de x. Bien. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la función cuadrática? Es decir, ya vimos lo que es una función en general. Ahora, ¿qué tiene de especial la función cuadrática? Bien. Primero, lo especial que tiene es su fórmula. Vamos a hacer un pequeño repasito de lo que dijimos recién. Yo tomo un valor de x, lo meto en mi máquina generadora de valores y me devuelve un valor y. Esa máquina generadora de valores y es mi función f de x, ¿sí? Es mi función f de x. Ahora, ¿qué es esa función? Esa función va a ser una fórmula, ¿sí? En este caso, yo puse esta fórmula como ejemplo. Puede cambiar, siempre cambia, nunca es la misma y uno puede elegir la fórmula que uno quiera elegir, ¿sí? En este caso tenemos este ejemplo de esta fórmula. Bien, ahora, lo que va a pasar es que yo voy a tomar este valor de x, lo voy a colocar en la fórmula, ¿ven? Reemplazo todas estas x por el valor que yo quiero. Y eso me va a devolver a mí un valor de y, ¿sí? Ven cómo la y va a depender de lo que vale x. Y bien, ¿cuál es la otra característica que tiene mi función cuadrática? La fórmula. La otra característica es que vamos a tener un término en el cual la x está elevado a la 2. Y ese va a ser el exponente más grande que vamos a encontrar, ¿sí? Una x elevado al cuadrado y es el exponente más grande. Bien, ahora quiero que veamos una cosita, ¿sí? A ver, denme un segundo. Recién vimos cómo tomábamos un valor de x, lo poníamos en nuestra fórmula y nos daba un valor de y, ¿sí? Ahora, ese valor de x está representado por este puntito rojo que ven acá, ¿sí? Ahora, fíjense, yo voy a ir variando el valor de x, que es el puntito rojo. Ese puntito rojo que voy a ir variando, a su vez va a modificar el valor en y esos dos valores juntos me van a dar un punto, ¿sí? Fíjense, este es el valor de x, yo lo muevo, ¿sí? Y yo lo muevo y me va a dar un valor de y. ¿Ven cómo yo muevo el x y el valor de y cambia, ¿sí? El valor de y está indicado por el segmentito verde. Fíjense, va cambiando, yo elijo la x y la y va cambiando, ¿sí? Y mientras yo elija la x, la y va a ir cambiando, va cambiando. Y fíjense qué es lo que pasa cuando la x va cambiando. Cuando la x va cambiando, voy a obtener un valor distinto de y. ¿Y qué va a pasar con esas dos coordenadas? Esas dos coordenadas, fíjense lo que me van a dibujar. Me van a dibujar una parábola, ¿sí? O sea que lo que tiene de especial, otra cosa que tiene de especial la función cuadrática es que su gráfica es una parábola. Bien, en general vamos a hacer un pequeño repaso de lo que acabo de decir. Yo lo que dije es que tomo un valor de x, lo meto en la fórmula y me devuelve un valor de y. Y esos dos valores me forman un punto. Ese punto dibuja la parábola, ¿sí?
ahora vamos a verlo con la fórmula en sí. Yo tomo el valor de x, lo meto en la fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula. Lo meto en la fórmula, ¿sí? Fíjense que la x vale 3, lo meto en la fórmula y reemplazo a la x por el 3, ¿sí? Reemplazo a la x por el 3, hago las cuentas y me da que la y vale menos 4. Ese y, menos 4, lo ubico en el eje y ambos valores, ¿sí? Me establecen un punto, que ese punto es parte del dibujo de la parábola. Bien, vamos a recordar la fórmula en la que basamos nosotros nuestro ejemplo. Es f de x igual a x cuadrado menos 3x menos 4. Fíjense, menos 4 es un número que está solo, no tiene multiplicado ninguna x. Luego tenemos a este término menos 3x que está multiplicado por el menos 3, la x. Y tenemos este término que es x cuadrado, donde la x cuadrado está multiplicado por el 1, ¿sí? Por eso no se pone, porque es 1. Entonces lo escribimos de una forma más linda, así. Me queda f de x igual 1 por x cuadrado menos 3 por x menos 4. Ahora, ¿qué de especial tienen estos valores? Bueno, que a este número lo voy a llamar a. Es decir, el número que multiplica la x cuadrado. Al número que multiplica la x lo voy a llamar b, y al número que está solo lo voy a llamar c, ¿sí? Cada uno de estas letritas a, b y c tienen su nombre, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a enfocar en eso ahora. Bien. Entonces, una vez que ya conocemos los valores de a, b y c, los anotamos aparte porque esto nos va a servir para las futuras cuentas. A vale 1, b vale menos 3 y c vale menos 4. Bien, ahora vamos a seguir hablando de lo que es dominio y codominio. Fíjense, nosotros tenemos los valores de x, ¿sí? Esos valores de x están dentro de un conjunto que son todos los reales, ¿sí? Ese conjunto en donde van a vivir los valores de x se lo llama dominio. ¿Y cómo lo escribimos? Matemáticamente lo escribimos así: dom sub f igual r, ¿sí? Con esto nos referimos que todos los valores de la x están en el conjunto de los reales. O sea que el dominio de la función van a ser los reales, ¿sí? El conjunto donde viven las x, se llaman dominio. Y se escribe de esta forma. Ahora, el conjunto donde van a vivir las y se llama codominio. Y ese conjunto van a ser todos los reales, ¿sí? ¿Cómo se escribe esto matemáticamente? Se escribe cod sub f igual reales, ¿sí? Así que recordemos, el lugar donde viven las y se llama codominio. Y este conjunto son todos los reales. Ahora, ¿qué pasa si encontramos esta expresión? Esta expresión nos está diciendo que hay una función que va de reales en reales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que está antes de la flechita me indica el dominio y lo que está después de la flechita me indica el codominio. Es otra forma de expresarlo. ¿Ven? Lo podemos encontrar así, dominio, codominio, o lo podemos encontrar así. Dominio es este y el codominio es este. Fíjense que acá el dominio son los reales y acá también, y acá el codominio son los reales y acá también, ¿sí? Bien, eso es el dominio y eso es el codominio. Ahora sí, vamos a ver por último los 4 elementos básicos de una función cuadrática. Primero comenzamos con la ordenada al origen. ¿Qué es la ordenada al origen? Es el valor y, este que encontramos acá. ¿Y qué tiene de especial? Que este valor es el valor y cuando la parábola se cruza con el eje y, ¿sí? Va de nuevo, cuando la parábola se cruza con el eje y, obtengo este valor en y. Y fíjense que cuando se cruza la parábola con el eje y, no solo que tengo este valor en y,
sino que fíjense, la X, ¿cuánto vale? La X va a valer 0. Recordemos que si yo estoy parada en el eje Y, siempre la X va a valer 0, ¿sí? Recordemos eso. Así que, fíjense, yo lo que quiero es hallar, vamos a borrar, fíjense, yo lo que quiero saber es cuánto vale esta Y. ¿Y qué datos tengo? El único dato que tengo es que la X vale 0. Bien, sabiendo que la X vale 0 y conociendo la fórmula de la función, yo puedo obtener el Y que estoy buscando. Así que vamos a obtenerlo. Como yo había dicho, la X vale 0, ¿sí? La X vale 0. Este dato lo sacamos de acá, la X vale 0. Y con ese dato lo reemplazamos en la función. Y fíjense que reemplazamos la X por 0 y me queda esto, esta cuenta. Hacemos la cuenta y este resultado es el valor de Y, que vale menos 4. ¿Sí? Así que la ordenada al origen vale menos 4. ¿Sí? De nuevo, la ordenada al origen vale menos 4. Vale Y igual menos 4. ¿Sí? Seguimos ahora con las raíces. ¿Qué tienen de especial las raíces? Bueno, lo que tienen las raíces de especial es que son los valores que nosotros encontramos cuando la parábola se cruza con el eje X, ¿sí? Cuando la parábola se cruza con el eje X, nosotros vamos a encontrar dos valores que se llaman raíces y que los nombramos como x1 y x2. Bien, ahora necesitamos encontrar el valor de x1 y x2. ¿Y qué dato nos va a ayudar a encontrar eso? Fíjense, recuerdan que hablamos al principio de que cuando estábamos en el eje X, no importa cuál sea el punto, siempre la Y, fíjense, la Y va a valer 0, ¿sí? Así que el dato que yo tengo para encontrar las raíces que son x1 y x2, el dato que tengo es que la Y vale 0, ¿sí? Así que cuando tengo este dato, yo ahí voy a poder usar la fórmula resolvente. En esta fórmula, lo único que tengo que hacer es reemplazar unos valores y me va a devolver el valor de x1 y de x2, ¿sí? En este caso, lo que quiero decir con que Y vale 0 es que cuando tengo este dato, eso me habilita a usar la fórmula resolvente. Pero Y igual 0 no lo vamos a usar acá, ¿sí? Bien, ahora vamos a calcular. Fíjense, yo tengo el dato de que la Y vale 0. Este dato me habilita a mí a usar esta fórmula que se llama fórmula resolvente. Para usar esta fórmula yo necesito 3 valores. Recuerdan que vimos hace un ratito los valores de A, B y C. Bueno, voy a necesitar justamente esos valores. Yo voy a tomar el valor de A, lo reemplazo en esta fórmula. Voy a tomar el valor de B, lo reemplazo acá, y voy a tomar el valor de C y lo reemplazo acá. Y acá también el valor de A. Una vez que reemplacé esos valores, hago la cuenta y ya está. Una cosa que quiero decir, ¿sí? Porque a veces se cometen errores, es que si yo tengo menos B y mi B es negativo, esta expresión menos B me va a quedar menos 3, porque B vale menos 3, entonces me va a quedar menos 3, ¿sí? Bien, ahora, para hacer estas cuentas, fíjense, resolvemos todas las cuentas y nos queda 3 más menos 5 dividido 2. Fíjense, ¿qué significa este más menos? Significa que para el x1 voy a usar el menos y para el x2 voy a usar el más, ¿sí? Es decir, que este más
este más menos se va a desdoblar en dos valores. En el valor x1 uso el menos y en el valor x2 uso el más, ¿sí? Y una vez que hice eso, voy a hacer las cuentas. Tengo el valor x1 es igual a 3 menos 5 dividido 2 que me da menos 1 y el valor x2 es igual a 3 más 5 dividido 2 que me da 4. Así que ya encontramos el valor de una raíz que es menos 1 y el valor de la otra raíz que es 4, ¿sí? Y están ubicadas acá. Bien, ahora lo que sigue es encontrar el valor del vértice. A diferencia de otras situaciones, para el vértice no tenemos absolutamente ningún dato. No tenemos ningún valor de x y no tenemos ningún valor de y. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener estos dos valores? Bien, lo que vamos a hacer es usar la fórmula x del vértice. Es una fórmula auxiliar. Con esta fórmula yo voy a obtener este x del vértice. Y con este x del vértice yo lo voy a meter en la fórmula general de la función cuadrática y me va a devolver el y del vértice. Con estos dos valores yo voy a poder marcar mi vértice, que es un punto, ¿sí? Vamos a calcularlo. Bien, tenemos la fórmula del x del vértice, que es esta. Fíjense que para esta fórmula solo necesito los valores de a y de b, ¿sí? Reemplazo el valor de acá, el valor de b acá. Fíjense nuevamente que b es menos 3, ¿sí? Así que menos b me queda menos 3, ¿sí? Reemplazamos el valor de b, el valor de a, hacemos las cuentas y el resultado es... Esperen, voy a borrar. El resultado, 1,5, es lo que vale el x del vértice, ¿sí? La coordenada x del vértice. Así que ya puedo marcar acá 1,5. Ahora, este valor 1,5 lo voy a meter en la función, ¿sí? Y voy a reemplazar esta x por la que está acá, ¿sí? Fíjense, reemplazo la x por el valor 1,5 y hago las cuentas. ¿Esas cuentas qué me van a dar? Esas cuentas me van a dar un resultado que es menos 6,25. Ese resultado es el valor y del vértice, es decir, la coordenada del vértice, que es menos 6,25. Con estos dos valores, x e y, voy a poder marcar mi vértice, que es este punto. ¿Y este vértice cómo se escribe? ¿Cómo escribimos esta respuesta? Bueno, escribimos que este vértice es el punto 1,5, punto y coma, menos 6,25. ¿Sí? Y por último, y terminamos el video, necesitamos marcar el eje de simetría, es otro elemento de mi función cuadrática. El eje de simetría, ¿qué es? Es una recta vertical que pasa por el valor x del vértice. Una recta vertical que pasa por el valor x del vértice, ¿sí? Y esta recta se escribe como x igual x sub b para todos los valores de x. En nuestro caso, recordemos que nuestro vértice era 1,5 menos 6,25. Fíjense que el x del vértice es 1,5. ¿Sí? Así que ubicamos el x 1,5 y ahí marcamos la recta vertical. Y ya tenemos nuestro eje de simetría, que lo escribimos así. La respuesta sería que el eje de simetría es x igual 1,5, ¿sí? Para todos los valores de y. Bueno chicos, acá se terminó el video, les mando un beso grande.